del campus de que venimos dando. Ahí está el link al video que les comenté sobre normalización en la clase pasada como material extra de la clase donde vimos normalización. En las últimas dos clases vimos normalización de bases de datos, y acá abajo toda esta parte nueva es lo del trabajo práctico. Si le hacen clic acá van a poder ver el trabajo práctico para casi promocionar la materia. Digo casi promocionar porque al final cuando se presenten a la mesa de examen con su trabajo ya, digamos, completo, le voy a preguntar o les voy a pedir que hagan una pequeña modificación a su trabajo, que bueno, no se las puedo contar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Recuerdan que, esto yo ya se los comenté hace varias clases atrás, vamos a trabajar sobre un video en particular de este señor que, bueno, habla sobre relojes, y la idea es que ustedes vean ese material y después hagan varias cosas. Diagramen un diagrama de entidad-relación, creen una base de datos normalizada, al menos hasta la tercera forma normal. Esa base de datos la van a tener que crear en un programa, en un motor de base de datos que va a ser SQLite, como estuvimos viendo en varias clases ya. Y en esta parte del trabajo práctico hay una serie de modelos. Estos son los famosos modelos de relojes que yo les dije que iba a compartirles. Sí. Estoy grabando en OBS. Bárbaro. Porque Meet ya no me deja grabar más, salvo que lo hayan cambiado. No. Sí. Bueno, sí, estoy grabando esto, no se preocupen. Bueno, entonces, estos relojes que están acá, estos modelos que están acá, tienen una particularidad. Es que son muy distintos entre sí. O sea, son todos bastante parecidos, pero tienen cosas diferentes. Si ustedes hacen un análisis de cada uno de estos relojes, o sea, si van viendo y llegan al último se lo puse porque es por ahí el más raro de todos. Es un reloj que tiene componente analógico y componente digital. Entonces, antes de largarse a hacer todo el trabajo, denle una mirada a los distintos modelos, búsquense las hojas de datos, digamos. Alguien les diga, bueno, nosotros trabajamos con, no sé, vendiendo, no sé, camas elásticas para juegos infantiles. Bueno, ustedes les van a pedir, bueno, contame todo sobre las camas elásticas, todo lo que ustedes sea relevante y, digamos, y ahí van a empezar a analizar las camas elásticas. Bueno, lo mismo acá con los relojes. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes con estos 10 relojes que tienen acá van a poder cargar su base de datos. Va a haber gente que va a cargar menos información que otra gente. Está bien, o sea, digamos, el límite de cuánta información, o sea, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, yo busco este modelo acá en internet, a ver qué tiene. Le hacen clic, PDF es lo peor que hay. A ver, si ustedes buscan esto y dicen, bueno, a ver, ¿qué es esto? Entonces lo buscan, no sé, en Amazon, por ejemplo, y van a ver que este reloj tiene, acá en las descripciones, tiene, por ejemplo, unas dimensiones, tiene, acá abajo, tiene una marca, tiene una dimensión de, digamos, de distintas cosas, tiene un ancho de la correa, tiene un color, tiene un tipo de movimiento que es cuarzo, tiene, bueno, esto está en castellano mal traducido, pero dice resistencia al agua 100 metros, medidores, dice. Bueno, entonces por ahí esta información dice, bueno, ya está, tengo toda la información. Pero por ahí alguien busca más, indaga más y va a decir, no, esto tiene más datos. No sé, por ejemplo, si me vengo acá y digo, bueno, si veo, esto tiene, por ejemplo, una estructura de titanio, lo dice ahí en el reloj, dice titanio ahí abajo, no sé si lo decía en algún lado. No lo dice, ¿sí? O, por ejemplo, tiene una ventanita con el número de
del día, ¿sí? O tiene, por ejemplo, estos cositos acá, significa que cuando le apago la luz, se ilumina, ¿sí? Entonces va a haber distintos niveles de análisis de los relojes que ustedes hagan. Mientras más profundidad le den a su análisis de los relojes, más chances tienen de que cuando yo les haga la pregunta en el examen, ustedes simplemente puedan responderla con un SQL. Les puede pasar que yo les voy a hacer una pregunta y ustedes dicen, en mi base de datos no tengo esa información. Por ejemplo, yo les podría preguntar, no sé, ¿qué tipo de relojes tienen, no sé, un bisel giratorio, de esos que se ruedan así? Y por ahí ustedes dijeron, yo esa información no la tengo. Entonces, bueno, tendría que agregar un campo en esta tabla para agregar esa información y después escribiría una consulta SQL que tenga estas características, ¿sí? Entonces, a eso, para que no se sientan mal si cuando llegan al final yo les hago una pregunta y ustedes dicen, no me pude adelantar a ese caso, les adelanto que si ustedes se adelantaron a ese caso y pudieron resolverlo, la nota del final va a ser mucho mejor, que significa que hicieron un análisis más profundo de todas las variantes que podrían haber tenido en este negocio, ¿sí? O sea que un trabajo es para aprender, digamos, para ponerse a pensar y decir, bueno, por real, ¿cuáles son las...? Obviamente lo hablarían con el cliente, ¿no? Porque todo cuesta, todo tiene un costo. Es decir, bueno, si vos querés tener toda esta información, después vas a tener que tener un tipo que esté tipeando todos esos datos por cada reloj, ¿sí? Pero son cosas que pasan. Así que bueno, vamos a tomarnos 5 o 10 minutos para responder preguntas de lo que hayan visto en este trabajo. Les recuerdo que este trabajo, si bien es bastante final, digamos, en el sentido de que ya está hecho, abajo de todo dicen que pueden sufrir ajustes o modificaciones. ¿Por qué? Porque alguno me va a mandar algún mail diciendo, profe, esto no lo puedo hacer, y yo, no sé, lo voy a volver a leer y van a decir, bueno, tiene sentido. Entonces, no sé, va a haber una modificación, no sé, en este párrafo que diga, no sé, la pregunta va a ser el listado de relojes con caja de acero inoxidable, y bueno, por ahí no es caja, sino, qué sé yo, el armazón. Entonces ahí abajo va a aparecer una actualización que diga, se cambió caja por armazón y la fecha de modificación, ¿sí? O se modificó toda esta pregunta porque no se podía responder. Entonces, mi recomendación es que no descarguen este archivo y lo tomen como final, sino que una vez por semana se fijen si no hubo alguna actualización mínima para que estén más o menos al día. La fecha de entrega de esto es el 28 de junio. Me va a dar tiempo para revisarlo para aquellos que quieran rendir en la primera mesa de julio. De esto tienen 2 meses. Más las semanas que les vengo diciendo que empiecen a hacer esto, así que, digamos, tienen un tiempo. Si alguno siente que no llega, que está muy ajustado con el trabajo, que, bueno, probablemente se puede extender un poco más de esta fecha, pero no se van a poder presentar a la primera mesa de julio. O sea, ya medio como que les adelanto que la fecha final de entrega de esto, no se agarren de esto que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero la fecha final de entrega va a ser una semana antes de que se termine el cuatrimestre, pero para que logren eso me tienen que haber mostrado, bien, tengo todo esto, pero me falta todo esto, ¿sí? O sea que, digamos, no se dejen estar porque, bueno, es un trabajo que lleva un poco de tiempo. Bien, preguntas que hayan visto de cosas que no les queden claras. ¿Está todo bien? ¿Quieren que revisemos algo en particular? Profe, ahí en el PDF, no lo tengo abierto, dice presentar el diagrama entidad-relación en PDF y presentar las tablas en PDF. O sea, las tiramos tipo en un Excel y lo guardamos en PDF y aparte la tabla. No, lo que estuvimos usando es ¿Estoy compartiendo mi pantalla? ¿Sí, no? Sí. Sí. Lo que estuvimos usando es, por ejemplo, un diagrama. ¿Sí? Entonces, le toman una captura. Una cosa con respecto a eso. Me ha pasado que he recibido, les pido PDF porque generalmente se ve mejor. Si ustedes le hacen, por ejemplo,
no sé, a ver, se vienen acá y ponen imprimir en PDF, se va a ver mejor que si le toman una captura de pantalla de esto y lo hacen. Pero si le terminan tomando una captura de pantalla y lo agregan en un PDF, traten de que la resolución sea aceptable, o sea, digamos, usen un monitor grande o por eso, o imprimen la página en PDF, no sé cómo se verá ver esto en PDF, bueno, se ve medio chiquito. A ver si le puedo hacer un poco de zoom e imprimirlo. Bueno, traten de que se vea más o menos bien. Esto, si yo, a ver, voy a imprimir, ahí está, PDF, a ver cómo se ve. Quiero simplemente ver el nivel de detalle. Si yo le hago zoom, yo le puedo hacer zoom a esto y mal que mal se ve, digamos. Pero me ha pasado que cuando me lo mandan sin PDF, cuando le termino haciendo zoom no leo ni siquiera lo que dicen las columnas. Así que bueno, la forma de entrega para que yo pueda tener una idea de cómo diagramaron la estructura de la base de datos, pueden usar este software, pueden usar otro, pero yo tendría que ver un diseño de cómo están todas las tablas relacionadas sin tener que abrir la base de datos. ¿Okay? Eso es lo que hace referencia el diagrama de base de datos. ¿Okay? Disculpe, profe. ¿Podría pasar de vuelta el link de lo que utiliza para realizar el DER? Sí, vamos a agregarlo al campus directamente así. Gracias. De nada. Ya lo agregamos acá. Y vamos a agregar el de SQL Live Browser para que ya lo tenga. Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, ahí están los dos links. Bueno, acá no lo dice, pero habíamos hablado de que van a hacerlo en grupos de hasta 2 personas. No se aceptan más de 2 personas. Mi recomendación es que lo hagan solos, van a aprender más. Pero si ustedes tienen a alguien con el que trabajan hace mucho tiempo en toda la carrera y se sienten cómodos y quieren discutir, también es fructífero que lo hagan en grupos. Bien, ¿otra pregunta? ¿Otro comentario? Bueno, si alguno tiene alguna pregunta después que lo lee en su casa y me manda un mail con la consulta antes de la clase, yo voy a revisar eso y voy a ver si tiene sentido actualizar el trabajo práctico con las dudas que hayan habido. Recordatorio de la clase del 18 de mayo, que serían 2 semanas. La clase que viene, esta clase tenemos clases, la clase que viene tenemos clases. El 18 no vamos a dar clases, vamos a hacer consultas sobre este trabajo práctico. Van a poder compartir sus diseños, tengo esto, estoy trabado en este problema, no sé cómo resolver. No están obligados a venir, se va a grabar la clase, como todas las clases, y el 25 de mayo no hay clases. O sea que esta clase, la clase que viene, se van a llevar como una especie de combo de todo lo que necesitan para empezar a hacer el trabajo práctico, salvo algunas consultas de SQL que van a ser muy específicas y las vamos a ver los primeros días de junio. Bueno, ya van a poder resolver casi el 70% del trabajo con todo lo que vamos a ver en esta clase y en la siguiente. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar con cosas nuevas. Damos por cerrado el tema de normalización.
ya tienen, digamos, una idea más o menos de cómo se normaliza una tabla. Hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que son claves foráneas y vamos a ver una introducción a SQL, ¿sí? Para eso voy a recordarles un poco el tema de qué son las claves foráneas. Cuando vamos a buscar otro ejemplo, acá vamos a buscar, por ejemplo, no sé, bien, acá tenemos una base de datos X que alguien creó y vamos a enfocarnos en estas líneas, las líneas que conectan una de las tablas, ¿sí? ¿Qué representan estas líneas? Estas líneas representan la conexión que hay entre una clave primaria de una tabla, que es esa que tiene las dos rayitas, ID, que está en negrita, y a otra tabla, ¿sí? Un campo que está en otra tabla. La idea de clave foránea significa que este format ID es una clave primaria. Foránea significa de otro lado, o sea, extranjero, ¿sí? Entonces, ustedes cuando vean una tabla que tiene una niñita conectando a otra tabla, tienen que decir, ok, este format no puede ser cualquier cosa. Los valores que tenga format ID, o sea, los distintos números que puedan adquirir format ID, tienen que ser uno de los que esté en la tabla cursos, ¿sí? Lo mismo pasa para manager. Por ejemplo, acá tengo, no sé, tengo en mi base de datos, bueno, en esta tabla que dice manager ID, los valores de ese campo pueden ser uno de los 5 que están en esta tabla, no pueden ser otros, ¿sí? La idea de las claves es que ustedes puedan tener ciertas restricciones y además tener la garantía de que pueden conectar los registros entre las distintas tablas. Cuando vienen a su motor de base de datos, por ejemplo, este era el ejemplo que teníamos de materias primas, productos, que habíamos dicho cómo se hacía el pan, cómo se hacía la harina, cómo se hacía el pan y cómo se hacía una torta. Habíamos dicho que, por ejemplo, la tabla productos tenía el producto final, ¿sí? Y la tabla materias primas tenía ingredientes diferentes. La tabla ingredientes productos tiene el ID del producto, que le habíamos puesto IDP, vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo un poco más prolijo, le vamos a decir que esto es ID producto. Entonces tenemos ID de producto e ID de materia prima, o la materia prima, no importa, el nombre es aleatorio, y estos números de acá, en este momento pueden ser cualquier cosa. Yo podría cambiar este y ponerle que es 405, y pongo aplicar, y me deja, ¿sí? ¿Por qué me deja? Porque la tabla ingredientes productos, yo la modifico, me dice que ambas columnas, tanto ID producto como materia prima, o sea, las dos al mismo tiempo conforman la clave primaria de esos registros, pero no están definidas como claves foráneas de otra tabla, ¿sí? Entonces acá vamos a ver cómo sería. Yo podría tener, o sea, un par de claves foráneas, como en este caso ID producto y vamos a ponerle ID materia prima, las dos. El par ID producto y ID materia prima, los dos juntos al mismo tiempo conforman la primaria de la tabla ingredientes productos. Pero a su vez pueden ser claves foráneas de otra tabla, ¿sí? Entonces ID producto, clave foránea de la tabla productos, ¿sí? E ID materia prima,
Fíjense que ahora me puso productos y entre paréntesis ID. Es una clave foránea de materia ID, ¿sí? Y ahora si yo trato de guardar esto, probablemente se queje de ese 405 que puse. A ver si me lo dejo guardar. O si trato de poner 405 acá y lo 450, aplicar. A ver si está bien hecho esto. Ah, no me guardó, no me lo dejó guardar. A ver. Materias primas, ID, aceptar. Bueno, lo debe estar guardando. No me lo guarda. Se ve que no, pero no me lo guarda porque hay algo ahí raro. Vamos a modificar este 405, vamos a dejar 4, nada más como estaba antes, y a ver si ahora me deja. A ver. Si puedo, 405, aplicar, bien, y acá me aparece este error, ¿sí? Me dice que la restricción clave foránea falló, o sea, observen que cuando ustedes agregan una clave foránea están agregando ciertas reglas nuevas a su base de datos. Lo que está diciendo esto es que el 405 que tengo escrito acá arriba tendría que ser un valor válido de una clave primaria de la tabla materias primas. Entonces la base de datos hace una búsqueda entre todos los valores válidos de esa clave primaria y si no la encuentra, no te deja guardar el registro, ¿sí? Entonces eso está bueno como un nivel de validación de la base de datos, pero, y acá viene siempre el pero, siempre tienen que tener en cuenta esto. Meten tanta lógica a la base de datos, después en sus aplicaciones, en Java, en Python, en PHP, en lo que programan, siempre tienen que trabajar con una especie de, voy a mostrar por ejemplo, no sé, prueba.php. Cuando estén por hacer una consulta SQL, en donde tienen algo así como insert, intro y no sé, los valores, y ustedes tratan de ejecutar esto, o lo que sea, no sé, db query, no importa la sintaxis, esto, como está intentando hacer un insert de ciertos valores en la base de datos, y la base de datos puede tener cierta lógica, siempre tienen que considerar que esto puede llegar a fallar. ¿Por qué? Porque no siempre va a funcionar el insert. Uno dice, bueno, un insert siempre funciona, guardo datos, inserto datos, salvo que haya algún valor incorrecto, pero ahora la base de datos puede decir, no podés insertar ese registro que estás tratando de insertar porque hay algo que falló, hay una clave, no sé, un valor incorrecto. Entonces siempre consideren este modelo en donde cuando hacen un insert a una base de datos, eso puede fallar, ¿sí? Si no hacen este try catch, lo que les va a pasar es que uno de esos hermosos errores en las aplicaciones web que dicen ocurrió un error y les aparece un mensaje en rojo de conexión al SQL, y lo peor que les puede pasar es que les muestre el SQL que está ejecutando, porque eso después lo usan los atacantes para hacer, digamos, conocer su estructura de la base, eventualmente robarles información si es que tienen algún problema de inyección SQL, que ya lo vamos a ver. Entonces, volviendo a la idea de este mensaje de error, esto es la base que nos está diciendo, no podés insertar un valor como el que estás especificando porque esto es una clave foránea y esa clave tiene ciertos valores permitidos que están definidos en otra tabla. ¿Cuáles son esos valores? En materias, todos los que figuren acá, del 1 al 6, son los valores permitidos. Entonces yo me tengo que venir a ingredientes, productos, y trato de poner un 7 acá, se queja. Pero si pongo un que era de producto 1, 50 gramos, esto era levadura. Entonces es el DID 4.
¿Ok? No, que estoy cambiando. Acá. 4. Le traté de cambiar otro valor. Bueno, ahí está. Y ahí está, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Eso es clave primaria, clave foránea, perdón. ¿Para qué más me sirven las claves foráneas? Cuando yo me vengo a mi estructura de mi tabla, me vengo acá, puedo elegir, a ver si no recuerdo cómo se hace en esta interfaz, pero bueno, se los cuento. Cuando uno define una clave foránea, ¿qué pasa cuando se borra un registro? Por ejemplo, si yo borro una materia prima de mi base de datos, ¿qué quiero hacer con todos que tengo enlazados a esa tabla? O sea, si yo tengo de mi base de datos, borro la levadura. Quiero poder borrar la levadura, quiero poder que automáticamente cuando borro levadura me borre todos los productos que usan levadura. Las restricciones las bases de datos las permiten hacer. Son reglas que se desencadenan cuando ustedes hacen un delete de un registro, ¿sí? En general hay que hace un borrado en cascada de los registros que dependen, y otra es la acción que no te deja borrar porque hay como cosas que dependen de eso. La del borrado en cascada es media peligrosa, porque si alguien por error borra algo que no sé, por X motivo era muy importante, después el motor va a hacer lo que vos le dijiste, va a empezar a borrar en cadena un montón de cosas, así que en general no es recomendado. Y la del borrado, la de prevenir el borrado, pero a veces no es lo que queremos, a veces simplemente queremos que se borre eso y que quede un registro nulo ahí, no sé. Dependerá mucho del negocio, aunque esas cosas existen. Cuando uno define una clave foránea, puede definir qué quiere hacer cuando se borra un registro, si quiere borrar en cadena o borrar, ¿sí? Bueno, estamos hasta acá. ¿Preguntas? ¿Se entiende la idea de las claves foráneas? Tan buenas, úsenlas. Obviamente cuando diseñan su motor de base de datos, pongan todas las claves foráneas que ustedes consideren. Y ahora viene el tema, o sea, cuando uno pone la clave foránea se te complica la carga de datos, porque no podés crear un registro. Por ejemplo, en el caso del trabajo práctico, ustedes van a tener, no sé, tipos de materiales de cajas, acero inoxidable, resina, no sé, bronce, lo que sea, y después van a tener esos relojes que usen esas cosas. Entonces, si ustedes quieren crear cuál es el material que está usando un reloj antes de tenerlo cargado en su base de datos, no van a poder, porque les va a saltar ese registro de, digamos, esa regla de integridad, ¿sí? ¿Entienden hasta acá? ¿Están ahí? ¿Están todos comiendo sanguchitos? ¿Están escuchando? Sí, parte se entiende. Sí, sí. Mi pregunta es, vamos a ver ahí en profundidad lo que comentabas de el cascada y eso, o es o era más a título más informativo. Les muestro la sintaxis, no sé cómo configurarlo. Les muestro la sintaxis, les comparto pantalla, de cómo se hace en SQL. No sé cómo configurarlo en la interfaz gráfica esta, pero para que vean que aquí hay, como les comentaba, hay básicamente dos acciones. Una es, las opciones son no action y restrict en el motor de base de datos de, digamos, de mutéense por favor, gracias. Las opciones a utilizar son no hacer ninguna acción o restringir, ¿sí?
y después tenés las opciones para borrar y tenés varias más. Tenés que no guarda, restringís, cascada o set null, que es esto que yo les decía, que se pongan en null las referencias a esa. Por ejemplo, si vos tenés un ID materia prima y vos borraste la materia prima, automáticamente ese valor se pasa a ser null. El problema lo tenés cuando ese null es parte de una clave primaria, entonces ahí va a explotar todo y no te va a dejar hacerlo, ¿sí? Ahí están las distintas acciones. Todo esto acá se configura en SQL. Lo que no estoy seguro es cómo es, no sé por qué, a ver, no me está dando la opción. Cláusulas de, a ver, no, no sé, funciona, no lo sé. La verdad que no sé. A ver, y si me vengo a restricciones, a ver. No lo sé. No sé cómo lo hago. Bueno, acá abajo ven el SQL que me arma el foreign key y muestra la referencia. Y cómo es el SQL de, a ver, SQLite, SQL restrict foreign key. A ver cómo es el SQL. Por ejemplo, acá me muestra la sintaxis, ¿sí? Entonces me dice que ustedes hacen un constraint, la referencia de todo esto dice on delete cascade, ahí sería el SQL para borrar todas las cosas que dependan de esa clave, ¿sí? Entonces poner, a ver si me deja, bueno, no me deja editar acá, pero espacio on delete cascade, y ahí estarías aplicando esa regla de borrar. Mi recomendación, por la hora, no se metan en ese terreno. Depende mucho de, por ejemplo, hay veces que, y esto ha ido cambiando con el tiempo, porque hace un tiempo, hace unos años, bastantes años, mucha de la lógica de la aplicación se volcaba en la base de datos. Se podían escribir lo que se llaman procedimientos almacenados, que es una cierta lógica encapsulada en la base de datos que vos ejecutabas y hacía algo. El tema es que a veces es lo que no se sigue haciendo. Hay muchas empresas que lo siguen haciendo, en particular por ahí sistemas bancarios que ya vienen con esa forma de trabajar, obras sociales, no sé cómo, instituciones que llevan muchos años en el negocio y que ya fueron codificadas de esa forma, y lo bueno es que te aíslan del poder destructivo que pueda tener algún eventual diseñador o programador de tu proyecto, ¿sí? Entonces, si vos llamás a este código en la base de datos y se encarga de hacer toda la lógica. Pero, digamos, lo que pasa con esas decisiones es que a veces tienen efectos no esperados, porque vos no sabés qué está haciendo la base de datos y de repente te borró cosas y no que. Entonces, las claves foráneas están buenas, las decisiones de qué hacer cuando una clave primaria se borra o se actualiza, en mi opinión, digamos, o sea, son útiles en ciertos contextos, pero no es algo que vayan a usar todos los días. Sí las claves foráneas, pero no las acciones. Así que si alguien está interesado en profundizar más, digamos, busca los tipos de acciones que puede tener uno con una clave foránea y va a encontrar documentación y sintaxis específica para el tipo de motor de base de datos. ¿Okay? Ok, gracias. Sí, buscamos. Sí, un comentario. Después hay framework que por ahí reproducen esas mismas reglas para la hora de crear las bases de datos sobre SQL. Y por ahí la otra vez, en el trabajo me pasó que probando algunas cosas, tiene bastante sentido cuando es por
hay las líneas de la tabla. Sí. Cuando vos borrás la tabla, las líneas de la tabla, que son una referencia estricta a la tabla, se tienen que borrar. Pero Sí. bueno, también pasa ese tipo de cosas que para borrarse cosas que no tiene sentido que se borren de la base de datos, o que tiene sentido, pero es un mal funcionamiento de usuario, que algo que no esté restringido, cosas así. Sí, igual eso creo que se llaman migraciones, que son, no es lo mismo a una clave, digamos, a esto que estamos hablando. Les muestro rápidamente, me parece, no sé, vos me corregirás si es lo mismo, pero si ustedes, por ejemplo, buscan, no sé, Laravel, que es un framework muy conocido de PHP, y buscan Laravel Migrations, que es el término, las migraciones es que te permiten definir qué es lo que pasa cuando, o sea, cómo creas una tabla y cómo. Entonces, por ejemplo, esto es PHP, y esto es, ¿qué pasa cuando yo corro la migración? O sea, cuando la migración no existía antes y la corro por primera vez, hago el rollback de esa migración. Entonces, lo que está haciendo esto es internamente llamar a un código de este framework, sea lo que haga, que va a una tabla del tipo que se llama vuelos, con un ID, un nombre, una aerolínea y unas columnas para el timestamp, que es cuando se agregó y cuando se modificó. Y cuando yo digo esa migración, en realidad quiero hacer un rollback porque está mal, no la quise correr ahora, entonces va a ser el caso contrario, que es borrar toda la tabla y borra todos los registros. Entonces uno, cuando va trabajando en un framework como Laravel, en este caso, va creando las distintas migraciones a medida que va necesitando en su base de datos y las va corriendo en orden. Dice, bueno, primero hay que correr la 1, después la 2, la 3, la 4, y si cuando corrieron la 4 algo falló o hay que ir para atrás, dice la migración 4 y ejecuta este código de acá. Que puede ser simplemente borrar la tabla, puede ser borrar la tabla y actualizar otros registros de otra tabla, ¿sí? No es lo mismo esto, supongo, no sé, no sé quién estaba hablando, si es esto lo que estabas viendo en el trabajo, algo parecido, o era diferente. No, era más ligado al SQL, porque era la propia de la tabla, por un ORM, la posibilidad de definir qué política de LED tiene. Okay. Bueno, sí, puede ser, o sea, los frameworks obviamente lo que hacen es, como te permiten trabajar con muchas bases de datos diferentes, muchos motores, muchas veces implementan esta lógica de forma nativa en el lenguaje para que, digamos, bueno, independientemente de cómo lo haga el motor de bases de datos, nosotros también te damos esa capa de personalización. Bueno, de nuevo, están invitados a investigar. Yo no les voy a pedir que lo sepan, son como cosas que yo les voy tirando para que investiguen, pero no están obligados a hacerlo en este trabajo. ¿Ok? Bueno, Gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta de claves foráneas? Profe, Sí. ligando eso de cuando uno borra y al meme este que está dando, que siempre está dando vuelta del delete sin poner el where, ¿no hay forma de revertirlo? Si yo mandé un delete y borré todo, ¿fui? Depende del motor. O sea, el meme. O el meme. Ahí comparto. Espérenme un segundo. Es tan profundo que hay un video de una canción que se llama No te olvides de poner el where en el delete from. Buenísimo. Es súper. Véanlo, búsquenlo en internet, te hace reír un poco de decir, bueno, las cosas que pueden pasar. ¿Cuál es el tema? Cuando uno hace un delete en una base de datos, lo que está haciendo es borrar registros. Vamos a hablar un poco de SQL, pero generalmente la instrucción delete siempre viene acompañada por un where, que es la condición de qué es lo que borras. La pregunta es tan definitivo hacer un delete. Depende del motor. Por ejemplo, en el motor Postgres SQL vos tenés un montón como de
tenés como una bitácora de las cosas que hubo en la base de datos antes y después de hacer una operación. Eventualmente tendrías chances de ir hacia atrás si borraste datos, porque todo eso queda en una bitácora y podés hacer un rollback de esa operación. Obviamente eso tiene el costo de que tu base de datos va a ser más grande y tenés que tener activada esa característica en el motor. Hay otras bases de datos que si vos hiciste un delete y no hiciste un where, te va a borrar todos los registros de esa tabla y no hay vuelta atrás, que digamos no había una copia. Entonces lo que se hace generalmente es tener un sistema de seguridad de las distintas bases de datos. Yo les muestro, por ejemplo, esto está mal lo que estoy haciendo, así que no lo comenten, pero yo trabajo para una empresa en donde un sistema que se llama Pantheon, que es un hosting web, ¿sí? Y como parte de ese hosting te ofrece el servicio de copias de seguridad automáticas de todas las bases de datos que tenés. Entonces miren cómo funciona. Yo me vengo a alguno de los sitios, por ejemplo, no sé, un sitio de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces me vengo acá, tengo distintos ambientes, y en la parte de live, que es el ambiente de producción, en la parte de bases de datos, en la parte de backups, tengo por cada día, hoy, ayer, el 1 de mayo, todo esto está automatizado, tengo copias de la base de datos y los archivos de ese día, ¿sí? Entonces si yo mañana hago un delete de alguna tabla, que me puede pasar que tenga que hacer clic en restore y recuperar eso, pero digamos, esto lo tiene que hacer tu equipo de infraestructura. Nosotros le pagamos a esta gente de Pantheon, o los clientes que, digamos, o los que trabajamos, le pagan mensualmente para que nos den este servicio, ¿sí? Si lo tenés en una pyme y nunca hiciste una copia de seguridad, hiciste un delete de tu tabla clientes, Lola, o sea, lo perdiste. ¿Ok? Perfecto, gracias. No les cuenten a mi jefe que okay. Puedo contar que vi quién hizo la página de la ONU. Sí. ¿Cómo? Que nos mostraron una página, cómo se hace la página de la ONU. Sí, pueden contar eso, pero no pueden contar quién se lo dijo. Igual lo vieron, en realidad vieron el nombre del proveedor. No les di nada, digamos, demasiado. Yo trato de no mostrar eso, pero a veces necesito mostrar ciertas cosas específicas y es más cómodo entrar a eso que... Bueno, pero está mal, ¿sí? Está mal, pero no tan mal, diría Guido acá. Bueno, con eso cerramos el tema de claves foráneas. Vamos a hablar brevemente de una introducción a SQL para que tengan herramientas para afrontar el práctico, ¿sí? Entonces, vamos a ir a los ejercicios del trabajo práctico para mostrarles un poco cómo lo tienen que pensar. Acá abajo dice consignas a resolver mediante SQL. SQL yo les había dicho que es un lenguaje no es un lenguaje de programación, pero es un lenguaje que les permite comunicarse con un motor de una base de datos. Es un lenguaje, la Q de acá viene de consulta, de query. Es un lenguaje de consulta estructurado. Eso es lo que significa SQL. Y lo que les permite es justamente responder a estas preguntas que ven acá. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el listado de marcas que poseen relojes con caja de acero inoxidable, lo voy a cortar ahí, ¿sí? Para no complicarlo mucho. Yo lo que tengo que hacer es una consulta a SQL que tenga algunas partes. En primer lugar estoy haciendo una consulta, o sea, estoy tratando de leer datos. Entonces voy a hacer un select, ¿sí? Hay 4 opciones. Tengo select, update, insert into y el famoso delete, ¿sí? Cada una de estas 4 primeras palabras que ustedes pueden elegir para una consulta SQL, hay algunas más, sí, pero vamos a ver estas. No
Vamos a sacar el into que queda medio raro. Estas 4 me permite leer, update me permite modificar los datos de una tabla, insert me permite insertar y delete me permite borrar, ¿sí? Una vez que yo elijo cuál es la acción principal que voy a querer hacer con ese motor, distintas opciones. Por ejemplo, para select, lo primero que me pide es, bueno, ¿qué columnas querés leer de qué tablas? Entonces vamos a suponer que yo quiero leer las marcas de la tabla marcas. Entonces no sería marca, sería nombre de la tabla marcas. Está bien. ¿Qué va a hacer esto? Este select va a tratar de obtener de una tabla que se llama marcas todos los nombres, ¿sí? Si yo me vengo a una base de datos, como por ejemplo esta de acá, la de las materias primas, y me vengo a productos y ejecuto un SQL que sea select nombre, que es el nombre de una columna, ¿sí?, de la tabla productos, y le pongo play, me va a traer solamente el nombre de la tabla productos. Si le pongo un asterisco en vez del nombre, me va a traer todas las columnas, que son ID y nombre. Si le pongo ID, nombre, me va a traer esas columnas. Y si le pongo ID, nombre, ID, me va a traer lo que yo le estoy pidiendo. O sea, el orden de las columnas están especificadas en la primera parte del select. Pueden escribir una consulta SQL en una sola línea o en múltiples líneas. Lo estaba compartiendo, ¿no? Sí, lo estoy haciendo. Eso es independiente. El punto y coma final define el fin de una consulta SQL, ¿sí? En este caso es opcional porque, bueno, estoy ejecutando solamente una consulta. Para ejecutar una consulta SQL, en la pestaña Ejecutar SQL. Ahora, las consultas de SQL generalmente son... agregan condiciones, o sea, incluyen condiciones, no quieren obtener todos los datos de una... me estaría borrando. Ahora sí. Las consultas en SQL generalmente no traen todos los datos, sino que traen un subconjunto de datos. Muchas veces sí traen todos los datos, pero incluso cuando traen todos los datos, quieren traer, por ejemplo, los primeros 10 resultados. Porque ustedes nunca saben cuántos registros van a tener en su base de datos. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para traer, por ejemplo, los nombres de los productos que terminan o empiezan con la letra T, por ejemplo, ¿sí? Yo sé que tengo pan y torta, pero yo quiero saber nada más los que empiezan con la letra T. Entonces podría poner acá un where, que es la condición, y el where siempre tiene que ir después del from, y el set, y el from siempre tiene que ir después del select. Eso es lo estructurado de esto. O sea, no puedo poner from products select. Esto no va a compilar, o sea, me va a decir error de sintaxis. ¿Okay? Entonces eso no funciona. Y yo le digo where, y qué es lo que quiero del producto, porque estoy trabajando sobre la tabla productos, sea parecido a T, habíamos dicho que queremos que empiece con T y termine con cualquier cosa. Ese comodín de acá, ese porcentaje es como un comodín, o sea, es que empiece con T pero termine con cualquier cosa. Si yo ejecuto esto, creo que va con 2 comillas, a ver. Ahí está. Ahora en la consulta SQL va a traer todos los registros de la tabla producto, donde la columna nombre diga T y cualquier cosa. Y fíjense que acá abajo el resultado es solamente torta, ¿sí? Si yo saco este ID, me sale solamente la palabra torta, ¿okay? Podría tener lo mismo sobre las materias primas.
vengo acá, copio todo esto, y en vez de sobre productos, digo sobre materias primas. Si yo ejecuto esto, sí, es como que no terminé de ejecutar. Me dice 0. ¿Por qué 0? Porque si me vengo a mi estructura, a mi hoja de datos, perdón, me fijo en las materias primas, ninguna arranca con la letra T. Me podría buscar una que arranque con la letra A, por ejemplo. Entonces acá voy a poner A, ejecuto, y ahora me dice que el agua, el azúcar y el aceite son 3 materias primas que arrancan con la letra A. ¿Cuál es la consulta? ¿Cómo se puede complejizar un poco más esto? Le puedo definir un orden. Order by, y me va a pedir que le especifique un campo. ¿Qué campo? Bueno, en este caso le voy a decir que yo quiero que me lo ordene por nombre y de forma descendiente. Todo esto que yo les estoy explicando acá, hay toneladas de documentación de cómo escribir un SQL, hay un montón de cosas. Yo también les voy a dejar algunas guías. Pero les estoy mostrando, digamos, una introducción a lo que es SQL y cómo se genera una consulta SQL. Entonces ahora le dice azúcar, agua y aceite. Fíjense que va y puse descendiente, me apareció arriba de todo. Si pongo ascendente, ask, ahora azúcar va a terminar abajo de todo. Ahí termina, ¿sí? Obviamente hacer consultas entre una sola tabla, en una sola tabla, muchas veces tiene sentido, pero otras veces no tenemos la información necesaria en una sola tabla y tenemos que empezar a trabajar con múltiples tablas, ¿sí? Sí, ¿quién? Hasta, decimos. El order by. Acércate un cachito al micrófono. El order by, ese último que vimos. Sí. Ese se puede utilizar, por ejemplo, había una de las, ¿cómo se llama? De las consignas que teníamos que realizar, un trabajo práctico, donde se tenía que ordenar los nombres de las marcas, a ver, donde decía algo de alfabéticamente, eso, ahí está. Eso es ese comando, esa consulta que le estamos haciendo en ese ejemplo, se la podríamos utilizar para esa consigna. Sí. Y el código para la consulta, donde dice nombre, esa sería la columna que yo quiero ordenar, y después ASC, ¿qué significa? Significa que los registros de esa columna tienen que ser ordenados de forma ascendente. Si es numérico va a ser numéricamente ascendente, si es texto va a ser de forma alfabética. Ah, ok, automáticamente lo ordena. Ok, listo. Okay. Bueno, obviamente pueden poner varios criterios de ordenación. Si hay, por ejemplo, 2 productos que se llaman de la misma forma, pueden poner, por ejemplo, después acá que termine definiendo por ID. Entonces, bueno, forma ascendente por nombre, y si encuentra 2 productos que se llaman igual, por ejemplo, pan y pan, bueno, que pase el segundo criterio de ordenamiento, que sea, no sé, el tipo de... Pasa mucho con el nombre y el apellido. Si hay 2 personas que tienen el mismo apellido, bueno, después que ordene por nombre. Eso se puede especificar. Bien, entonces les estaba diciendo que en realidad es traer información de distintas tablas. Recuerden que estamos trabajando sobre esta base de datos que tiene 3 tablas: productos, materias primas, ingredientes de productos. Vamos a tratar de traer todas las posibles combinaciones. Vamos a hacer distinto. El objetivo va a ser ver cuáles son los productos, las materias primas que conforman los productos, ¿sí? Entonces vamos a generar una nueva pestañita acá y vamos a decir select, vamos a ir haciéndolo por parte. Vamos a poner un asterisco para que me muestre todo lo que está trayendo. From productos. Si yo pongo ejecutar, me trae todos los productos, ¿sí? Ahora, hay 2 formas de hacer esto. Otra es ponerle coma acá y decir productos, materias primas y ingredientes, productos. Yo pongo así, me trae 84 filas. Yo esto ya se los había comentado en la clase, hace un par de clases atrás. Este 84, que figura acá abajo, está un poquito chiquito, pero confíen en mí que dice 84, viene de hacer
los de acá, 2 productos por 6 materias primas por 7 combinaciones de ingredientes productos. O sea, hay 84 registros de hacer la cartesiano entre las distintas tablas, ¿sí? Si yo combino el primer registro de este, que es pan, con todos estos, obtengo 6 posibles. Después, si hago lo mismo con el otro, obtengo otros 6, ¿sí? Ahí tengo el 2 por 6, ahí son los 12. Después, si hago esos 12 por las 7 posibles filas que tengo acá, obtengo los 84 resultados que estábamos viendo en pantalla, ¿okay? Entonces, si hago esto así, podría decir, bueno, hago un select from todas las tablas que quiero mostrar y después empiezo a decir, bueno, no, para por ejemplo, el pan no lleva azúcar, ¿sí? Esa fila no la quiero, porque esa fila no me representa ninguna información. Entonces pongo dónde, y cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir. Bueno, que por ejemplo, si yo le pongo un alias a cada una de estas tablas, P, materias primas, y le pongo I a cada una, o sea, lo que ven en violeta, esto de acá, estas 3 letras son una forma más abreviada de representar una de las tablas de mi base de datos. Entonces yo digo, donde P.id, o sea, el ID del producto, que es este de acá, sea igual a esta columna de acá. O sea, que este 1 sea igual a este 1. ¿Okay? Entonces, I.id. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, perdón, no es I, es ID producto. Así se llama en la tabla I. Yo ejecuto esto, ahora obtengo 42. Vean un 1 acá, van a ver un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá. Cuando dice 2 acá, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, la torta no lleva sal. Ese no es un ingrediente de la torta, yo se lo puedo decir porque no lleva sal, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lleva sal? Porque la materia prima, que es la 6, no tiene nada que ver con el ID de esta, que es sal. O sea, 3 acá dice 3 y acá dice 6. O sea, eso es parte de la combinación. Entonces yo podría decir and materia prima ID sea igual a I.id materia prima, ¿sí? O sea, estas son las dos condiciones que tienen que cumplir. Que el ID del producto sea igual a ingredientes y del producto. Y el ID de la materia prima sea igual a la materia prima. Si pongo play, eso acá, ID. Porque es en plural. No, paren un cachito. M. Materias primas. No, pero está materias primas. ¿Qué cosa es en plural? No, creí que era porque antes habías puesto el i.id. materia prima en singular. Creí que era por eso. A ver, a ver. No hay ninguna tabla que se llama m.id. Bueno, entonces estas son las dos condiciones que estoy ejecutando. Estoy diciendo que esto se cumpla y el AND, operador booleano, está diciendo que se tiene que cumplir esto y a su vez se tiene que cumplir esto, ¿sí? Si en vez de poner AND pongo OR, se tiene que cumplir esto o las dos al mismo tiempo. Eso significa el OR en booleano. Bien, entonces, ¿qué pasó ahora? Ahora me trae 7 resultados, ¿sí? ¿Qué son esos 7 resultados? Si yo los analizo acá, son los 4 ingredientes para el pan, donde dice pan, que te trae agua, harina, levadura y sal, y me dice la cantidad de cada uno de estos, ¿sí? Pero si yo veo que dice, acá dice ID, puedo decir ID, acá dice nombre, o sea, todas estas columnas me aparecen porque yo puse el asterisco acá.
Entonces, ya que tengo todos los registros, ahora puedo empezar a filtrar las columnas que me interesan. Me interesa, por ejemplo, del nombre del producto. Le voy a poner entre comillas producto. Esto es un alias. ¿Puedo poner comillas? Si lleva espacios, o le puedo poner simplemente el nombre así seguido de tabla punto alias. Si yo le digo play, ese pues necesita productos, si no necesita comillas. Si no, le pueden poner as, también funciona, es sintaxis válida. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Ahora le estoy diciendo que quiero solamente la columna nombre del producto. También me interesa de la materia prima el nombre, y le voy a poner materia prima. Entonces ahora sé que el pan tiene agua, el pan tiene harina, la torta tiene harina, el pan tiene sal. Ahí ya me lo empezó a mezclar, entonces podría ordenarlos. Order by, y acá, como ya le puse un alias acá arriba a la columna, puedo ordenar por ese alias, ¿sí? Entonces ahora me trae pan, pan, pan y pan, está ordenado, ¿sí? Y después, como esto se repite, podría después ordenarlo por materia prima. Entonces ahora va a ser, fíjense que dice agua, harina, sal y levadura. Esto no está ordenado alfabéticamente, sal después de levadura no iría, y ahora sal pasó a estar en último nivel, ¿sí? Entonces observen cómo voy de a poco refinando mi consulta SQL. Empecé trayendo todos los registros con el asterisco de todas esas tablas. Después le puse un where en donde se cumplan esas condiciones, y después me empecé a ordenar. Y ahora me faltarían las cantidades. Como cantidad no se repite en ninguna de las tablas, o sea, es un nombre que no es ambiguo. Yo le puedo escribir cantidad y la base de datos va a decir, bueno, de todas las columnas posibles que tengo, cantidad está en una sola tabla. Entonces no hace falta ponerle el nombre de la tabla, no hace falta poner y punto cantidad, porque es la única que está. Si yo hubiese querido hacer lo mismo con el nombre de la materia prima, le pongo solamente nombre acá, me va a decir error. La tabla, la columna no lugares al mismo tiempo, está en la tabla materias primas, está en la tabla producto. ¿Okay? Entonces, cuando haya ambigüedad en el nombre de la columna, siempre tienen que decir de qué columna, de qué tabla lo quieren sacar. Cuando no haya ambigüedad, lo pueden poner así como está. Entonces ahora me dice producto, materia prima y cantidad. Y me estaría faltando la unidad. ¿Okay? Entonces así estoy obteniendo todos los ingredientes para hacer los distintos productos. Y si quiero hacer pan, nada más, o sea, si quiero saber cuáles son los ingredientes para hacer pan, podría agregarle una nueva condición en donde p.nombre sea igual a pan. Me falta una número, ¿sí? Y ahora me trae solamente los nombres de los productos. Bueno, ya sé que es pan, entonces puedo sacar esto. Puedo sacarlo acá. Pero desde el momento en que lo saco de acá, tengan en cuenta que lo tenía en un orden. Se queja. Porque el producto, ahora hay que ponerle el nombre de punto nombre. ¿Ah? Y ahí me trae los ingredientes. O sea, observen qué potente que es el lenguaje SQL, que me permite responder a, obviamente tienen que saber cómo escribir SQL, ¿no? Pero me permite responder preguntas súper aleatorias a través de un lenguaje estructurado. Volviendo a mi ejercicio, el listado de marcas que poseen los relojes con caja de acero inoxidable, movimientos automáticos y complicación de ventana de día que tengan. Ahí tienen un montón de especificaciones, pero con SQL la pueden resolver. Pueden traer la información de todas las tablas que tengan la información que a ustedes les interesa, hacer los where en donde se cumplan
las claves foráneas, como lo estuvimos viendo, y después poner ciertas condiciones donde, bueno, el nombre de la casa central se llama de Suiza, la complicación sea del tipo ventana de día, o no sé el nombre que le hayan puesto, el tipo de caja sea de un material que sea acero inoxidable, o sea, van a ir pudiendo, lo van a poder hacer, ¿sí? Va a quedar un choclazo así de SQL, pero se puede hacer, ¿sí? Y cómo, bueno, ya tienen estos 10 modelos, se fijan cuáles son los de acero inoxidable y después de ejecutar esto dicen, no sé, me tiene que dar, no sé, el Tissot, porque es el único que está hecho en, no sé si Tissot está hecho en Suiza o no, pero supongo que sí, o Hamilton. Esos dos relojes son los que cumplen todas las condiciones y van a poder validar si les dio o no. Entonces van a saber si aprobaron o no el trabajo antes de mandarlo. Bueno, les había comentado que hay dos formas de hacer esto. Una es esta, la que ven acá. La otra forma es un poco más compleja, pero es igual de válida. Es la que utilizo yo generalmente. De hecho, estuve leyendo el año pasado un poco, hoy no los voy a aburrir con eso, pero la clase que viene por ahí lo mencione, que es, en vez de usar este coma acá entre el from y poner las condiciones en el where, se usa lo que se llama un inner join. Entonces ustedes especifican la primera tabla sobre la que quieren obtener datos, from productos P, y después dicen, bueno, desde la tabla producto me voy a ir a la tabla ingredientes productos, que es, digamos, la que me conecta los productos a las materias primas. O sea, yo antes de pasar por materias primas tengo que pasar por ingredientes productos. Entonces digo, inner join, ingredientes productos. O sea, fíjense que la sintaxis es join, y acá puedo poner la condición que se tiene que cumplir para que este inner join tenga efecto. Entonces, en una línea, acá en esta sola línea, puedo ver cuál es la tabla a la que estoy haciendo el join, o sea, a la que me estoy uniendo, y cuál es la condición de filtrado. Entonces, a veces es mucho más útil tenerlo en una sola línea que en dos renglones diferentes en donde hay que ver, a ver en el where si puse la condición o no. Ustedes pueden ver, bueno, inner join y on, y aparte hay distintos tipos de joins, ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno, por ahora el inner join es lo mismo que este from de acá, en donde me trae el producto cartesiano de la multiplicación de todas las filas, y por eso necesitan el on este acá, ¿sí? Y lo mismo con la otra tabla, materias primas, donde se cumpla esta condición. Fíjense que no estoy escribiendo mucho más que lo que tenía antes. En esta tengo todas las tablas especificadas en el from. En estas las tengo en el from y después dos inner joins acá, ¿sí? Lo que tenía antes en las condiciones del where, acá, en estas dos, las moví al lado del inner join. Y solamente en el where me quedó la condición del pan, ¿sí? A ver si ejecuto esto, me trae la misma información que tengo acá abajo, ¿sí? Son exactamente la misma información. No puedo ver cuál es más rápido en este caso porque los dos se ejecutaron en 2 milisegundos, pero hay una que es más rápida que la otra, y depende mucho del motor. Ahora no recuerdo, creo que el inner join es mejor, es lo recomendado, pero hay ya que entrar mucho al diseño del motor de la base de datos. Así que ahí tienen dos formas de hacer una consulta de este tipo, que es, digamos, bastante compleja, que es select, from, where, order by, o la opción select, from, inner join, todos los inner join para conectar todas sus tablas, where, las condiciones, y el order by al final. Hay una cláusula extra que es limit, en donde pueden decir, bueno, tráeme solamente dos registros, me trae dos. Tráeme los
el segundo y el tercero. Bueno, 2 significa tráeme 2 registros y salteate los 2 primeros. Va a abrir sal. Si yo le saco el 2, perdón, vamos a traer todos, así se ven todos. Decía agua, harina, levadura y sal. Yo quiero traerme los últimos 2, tengo que traer de a 2 elementos salteándome los 2 primeros. Ahora van a traer levadura y sal. Levadura y sal, ¿ok? Puedo tener combinaciones de... En el word puedo tener todas las condiciones que yo quiera. Podría decir, bueno, vamos a sacar este word de acá. Vamos a sacar vamos a poner de vuelta el nombre del producto. Y vamos a sacar este word de acá. No hace falta que tengan condiciones. Entonces yo podría decir, bueno, a ver, quiero ver cuáles son todos los productos que llevan agua, harina o aceite. ¿Sí? Entonces vengo acá y pongo where, donde la materia prima ponerle M', así es más cortito. Donde la materia prima in y una lista de cosas. Por ejemplo, agua, harina y aceite. Y el in este lo que va a hacer es buscarme todas las cosas que cumplan con eso. Puede ser que pase que, por ejemplo, si yo traigo solamente el nombre del producto, tengo que traer también la materia prima, o ponerla así, m.nombre. Observen que cada vez que saco algo de la columna de acá arriba, tengo que revisar si no estaba usando algún alias. Fíjense que pan, torta y torta. ¿Por qué? Porque internamente esto, recuerden cómo trabaja, trae todos los registros, después los filtra y después de ahí elige las columnas. Entonces internamente, si yo pongo un asterisco acá, esta es la primera columna que me trae nombre, pero después todos estos registros siguen existiendo en mi consulta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que me muestre solamente uno de cada uno? O sea, pan y torta y no me los muestre varios. Para eso existe una instrucción que se llama distinct, me recuerda pronunciar esto, distinct, que si lo ejecutan, les filtra los duplicados. ¿Okay? Entonces eso también es una opción para decir, bueno, había uno de la consulta que decía sin repetir, decía en algún lado. Acá, los datos sin repetir. Porque cuando ustedes listen todos los colores, le va a decir rojo, verde, azul, blanco, blanco, blanco. Bueno, los condensa en 100 palabras distintas. Ahora, si ustedes le ponen acá un ID de la materia prima, fíjense que no funciona más el distinct. ¿Por qué? Porque a nivel fila, o sea, toda la fila tiene que ser igual a toda la fila siguiente para que la colapse. Y acá, la combinación 1, este 1 de acá significa de la materia prima, ¿sí? No es del producto. Como este 1 es distinto a este 2, esta fila no es igual a esta fila, entonces no la puede unificar, no la puede colapsar. ¿Okay? Entonces por eso es que no lo colapsa. Bueno, ahí tuvieron un pantallazo de lo que es SQL Select. Pregunta que puede surgir: ¿tengo que aprender a usar insert o update para este trabajo práctico? No, porque para agregar datos en su hoja, en su base de datos, pueden usar la pestaña hoja de datos acá, hacerle clic a este botoncito que dice insertar nuevo registro, le hacen clic ahí y ahí les va a permitir con una interfaz gráfica definir los nuevos registros.
sea que no van a tener que escribir las consultas SQL para hacer el insert de cada uno de los registros. Si quieren modificar algo porque se equivocaron, le hacen doble clic, algo, o sea, a ver, vamos a poner leche, que no está, creo, listado. Aplicar, o sea, eso es una materia prima que agregamos. Si harina, no sé, tiene un error más, le hacen doble clic, aplicar y ya está. Eso internamente hizo una consulta, una consulta SQL del tipo update. Dijo, la consulta sería básicamente update. No uso mucho update yo, así que no lo tengo así de memoria, pero es básicamente update, creo que es la tabla, materias primas. Nombre igual a harinas, donde el nombre antes decía harina. Vamos a hacerlo otra vez. So, where, porque si te equivocas de where, son toda la materia prima harina. Sí, vamos a ponerlo líder. ¿Y de cuál era? ¿Eso es lo que me querías decir? No necesariamente, digo de que como estaba el meme del Let's, el update también es peligroso porque Sí. puede buscar toda la base de datos. Sí. Es verdad. Bueno, vamos a ver si esto funciona, si estoy rompiendo todo. Bueno, el ejecutó, dice unas filas afectadas. Entonces yo me vengo a mi hoja de datos y ahí refresco. No sé que no lo guardé. ¿Me modificó algo? Nombre igual a harinas. Puse harinas. A ver. Ahí dice harina, ¿está? Y si pongo hola, ¿qué tal? Lo ejecuto. Ahora dice hola, ¿qué tal? ¿Okay? Entonces eso es lo que hace el update. Pero bueno, es más rápido hacerle el doble clic, ¿tá? Obviamente. Y el insert parecido es insert into el nombre de la tabla, materias primas, hay que especificar los valores de las columnas, ID, nombre, y después hay que poner values y los valores que quieren insertar. Si no le ponen esto y estaba en autoincremental, va a pedirle solamente los valores. Entonces vamos a suponer que ponen, no sé, bicarbonato. Ya no tengo hoja de datos y ahí tengo este 8 que se autoincrementó de la clave primaria y ese es el insert, el update, el select y el delete. Ya se lo pueden imaginar. Delete from materias primas, donde, siempre pongan el donde, where, ID sea mayor a 6. Entonces esto me va a eliminar este y este. Dos filas afectadas y ahora esos dos no están más. ¿Okay? Ahí tienen los 4 ejemplos de select, update, insert y delete. No van a usar delete para este trabajo práctico, no van a usar update y no van a usar insert, pero sí puede ser que los usen en otras materias de la carrera en cuanto les pidan hacer un software que digan, bueno, hacer una aplicación que guarde todos los registros. Entonces en algún lado de su aplicación van a llamar a un insert que haga esa inserción en los registros. Bueno, fue largo esto, pero tenía que mostrarles esto para que no se asusten con el trabajo práctico y vean que tienen todas las herramientas para por lo menos empezar a pensar. ¿Preguntas? Lo que vimos acá, algo que no les haya quedado claro, que quieren que revisemos. Déjenme revisar, a ver, en la web.
Sí. En la página web de ips.2.info hay dos archivos PDF que dicen Introducción a las bases de datos. En la parte 2 y en la parte 1, en realidad no es a bases de datos, sino es a SQL, que esto lo usaba para la secundaria también. Ahí tienen un montón de sintaxis de SQL que les puede servir para tener un pantallazo más completo de... Hay algunas cosas que todavía nos vimos agrupamiento, ya lo vamos a ver. Ahí tienen el inner join, después tienen el left join, que vamos a ver la clase que viene, y algunas otras cosas más. Y en el otro tienen el distinct, que les había comentado, el limit. Está mal escrito, a esa C no va, no solamente el distinct. Bueno, y el limit, que es lo que les comenté. O sea que eso está en ips.info en estos dos archivitos de acá. Muy bien. Gracias por haberse quedado. Si hay alguna consulta de todo lo que vimos y no se animaron a hacerla o se tuvieron que ir y después vieron la clase, recuerden que me pueden mandar un mail. La clase que viene va a ser la última clase de mayo sobre teoría de esto, así que métanle al trabajo práctico para que tengan la chance de preguntar cosas el 18, el 25 no tenemos clases y ya el primero es 1 de junio, así que es el último mes de trabajo práctico. No sé, quieren estar y nos vemos en la clase que viene, si les parece, ¿sí? Gracias, profe. Chao. Gracias. ¿Listo? Profe. Nos vemos. Chao, hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, buenas noches.